Hola hermanos, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes un mensaje sobre la intimidad con Dios. Y cuando somos cristianos, cuando nos convertimos a Cristo, cuando damos ese paso de fe, de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos proponemos siempre una meta. ¿O no? Yo me la propuse y creo que es el sentir de todos los cristianos, de Pablo, como lo dice en su epístola, llegar a la estatura de Cristo. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿cómo podríamos hacer eso? Y quizás hemos pensado en Jesús, ser como Jesús, ¿ok? Que hizo señales, milagros, sanidades, y eso está bien, porque debemos anhelar eso, es bien anhelado por todos los cristianos. También podríamos anhelar tener el carácter de Cristo, o sea, cómo actuó Cristo en determinadas situaciones y cómo debemos actuar nosotros hoy en determinadas situaciones. Quizás nos hemos preguntado, ¿qué haría Jesús en esta situación? Esta situación con mi esposa, con mi hermano, con la vida, ante las situaciones que atravesamos cada día. Y obviamente eso tiene que ver con el carácter de Jesús, que todos debemos anhelar ese carácter. Jesús era manso, tenía dominio propio y era una persona muy humilde, fue un hombre muy humilde. Entonces, pero hay una faceta más de Jesús que es bien importante, que es el que lo llevó a tener éxito en las dos anteriores, es decir, lo llevó a poder hacer los milagros, los prodigios, las sanidades, lo llevó a ser manso y humilde. Y esa faceta de Jesús fue el tiempo que pasaba con el Padre. Nosotros conocemos a lo largo de la Biblia cómo actuaba Jesús, obviamente en el Nuevo Testamento, cómo actuaba Jesús en medio de las situaciones, cómo buscaba al Padre, cómo se apartaba a orar, cómo agradecía al Padre. Él tenía una intimidad, una conexión con el Padre en todo momento. Él tenía una dependencia del Padre, ¿ok? También nosotros debemos entender que llegar a la estatura de Jesús o tener como meta ser como Jesús es también padecer sufrimientos. Jesús lo padeció. Muchas veces queremos los milagros, el carácter de Cristo, pero no queremos sufrir. Pero Jesús también sufrió, porque fue parte del plan, fue parte de la voluntad de Dios. Hoy nosotros también podemos sufrir, pero siempre con la mirada en el Señor, confiando en Él, porque es parte de ese plan para nuestras vidas, para el propósito, para moldear nuestro carácter, lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, la meta de nosotros es ser como Jesús. Y lo más importante que Jesús hizo para lograr todo el propósito era tener intimidad con el Padre, era conocer al Padre. Vamos a ver cuáles fueron una de esas cosas que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. Porque quizás también nos podamos excusar como que, pero Jesús era Dios. Ok, Jesús sí era Dios, era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Para que nosotros no tuviéramos ninguna excusa de que no lo podemos hacer. Jesús fue sin pecado, o sea, no cometió pecado. Nosotros, si queremos llegar a la estatura de Cristo, podemos no pecar también. Pero el secreto está en cómo lo logró. Y una de las cosas que hizo Jesús era que estudiaba la palabra intensamente, desde temprana edad. Conocemos la historia cuando Jesús se perdió, cuando fueron con María y José, y ellos lo anduvieron buscando por 3 días hasta que lo consiguieron y resultó que estaba en los asuntos del Padre. Así lo dijo Jesús. Ya desde muy temprana edad estaba buscando las cosas del Padre. Y la Biblia dice que él crecía en sabiduría, crecía en gracia y en estatura. Es decir, que su vida fue totalmente llena de esa búsqueda del Padre durante todo ese tiempo, hasta que Jesús recibió el Espíritu Santo, que conocemos cuando estuvo en el río Jordán, cuando fue bautizado por Juan. Descendió el Espíritu Santo a Jesús en forma de paloma, cuando el Padre dijo: aquí está mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia, y a partir de ese momento fue que comenzó el ministerio de Jesús. Pero antes de él comenzar el ministerio, ¿qué hizo? Se fue al desierto, 40 días, ayunando y orando. Allí fue tentado por el enemigo, pero Jesús pudo vencer la tentación y refutar al enemigo. ¿Con qué? Con la palabra, una palabra que ya estaba en su mente, que estaba en su corazón y que pudo expresarla para poder vencer al enemigo. Y eso es parte de lo que nosotros debemos hacer.
meternos intensamente con la palabra para poder vencer al enemigo, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Jesús conocía que esa era su arma poderosa, la intimidad con el Padre, y por eso se fue y se apartó. Jesús también nos enseña que él oraba constantemente y daba gracias a Dios siempre, en todo momento. Y podemos leer algunos versículos o algunas parafraseando un poco. Dice Lucas 5:16, después de sanar a un leproso se apartó a orar. En Marcos 6:46, mientras los discípulos iban en la barca, después de despedir a la multitud, él se fue al monte a orar. Lucas 22:41 dice, Jesús oró en el Getsemaní. Conocemos esta oración, una oración llena de emociones, de miedos, de temores, él expresándose como él es, pero siempre aceptando la voluntad de Dios, que así lo hizo en ese momento. En Juan 11:42 afirmó la fe que tenía en el Padre, que le dijo que, pues este versículo está cuando él estuvo frente a la tumba de Lázaro, que le dijo que, oró al Padre y le dijo, Señor, yo sé que tú me has oído, pero lo hago para que me escuchen los que están aquí y crean en ti, seas glorificado tú y crean en mí. Él estaba haciendo eso para darnos el ejemplo de lo que debemos depender de Dios, de la gratitud que debemos tener ante Dios en todo momento. Siempre dándonos ejemplos, Jesús. Y en Mateo 14:19, Jesús dio gracias al Padre por lo que iba a hacer la multiplicación de los panes y de los peces. Conocemos la historia donde no había suficiente comida para alimentar a una multitud, más de 5,000 que estaban predicando, que habían escuchado la palabra de Dios. Y Jesús dijo, ven, tráigame lo que hay. Y él alzó los panes y los peces al cielo y le dio gracias a Dios porque sabía lo que Dios iba a hacer. ¿Pero por qué él sabía lo que Dios iba a hacer? Porque lo conocía, porque conocía al Padre, porque él intimaba con él. Es igual como nosotros, cuando somos capaces de saber qué puede hacer mi papá o mi mamá en una situación que está ocurriendo, porque conocemos, porque estamos pasando tiempo con ellos y sabemos lo que son capaces de hacer y lo que no son capaces de hacer. Eso es lo que le pasaba a Jesús con el Padre, que él sabía porque pasaba mucho tiempo con él. Ahora, nosotros como iglesia estamos llamados a tener esta intimidad con Jesús, como él la tuvo con el Padre. Y la única manera es intencionalmente buscando de conocerle cada día más, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la contemplación, a través de estar callados para escuchar su voz. En Mateo 16:15 Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién creen ustedes que soy? Esa pregunta me impactó, porque era Jesús diciéndole, ¿ustedes saben quién soy yo? Yo les estoy hablando. ¿Me conocen realmente? Y esa pregunta no la podríamos hacer nosotros hoy. ¿Conocemos realmente a Jesús? ¿Conocemos lo que Él piensa? Verdaderamente, si nos examinamos, estamos pasando tiempo con Él. Estamos buscando más de Él en su palabra. Eso fue lo que Él le preguntó a sus discípulos. ¿Ustedes saben quién soy yo? Pregúntate si sabes quién realmente es Jesús y qué es capaz de hacer por ti en este momento de tu vida. Pregúntaselo. Él te va a responder, pero te va a responder en la medida que tú estés con Él, en la medida que tú pases tiempo con Él. Las cosas del mundo, inclusive de la iglesia, nos distraen muchísimo, nos distraen del tiempo de intimidad con Dios, porque intimidad con Dios no es que yo vaya a la iglesia todos los domingos, ni que vaya al culto de oración en la semana, ni que esté conectada ahorita por las redes, que es la única manera que tenemos de conectarnos con la palabra de Dios, con las iglesias. No es eso, es la relación estrecha que Él quiere tener contigo y que nosotros debemos anhelar para poder llegar a la estatura, para poder hacer todo lo que Él hacía. Solamente lo podemos hacer a través de eso. Por el bien de nuestra fe, para ser fieles hasta el final y ser fiel a la palabra de Dios. Es necesario, fíjense esto, es necesario e indispensable. No para Dios, para nosotros.
para que nuestra fe aumente, para que permanezcamos fieles, para que podamos decirle no a la tentación, para que podamos resistir al día malo. O sea, ¿cómo podemos resistir este momento tan difícil? Solamente en comunión con Dios. Y el Señor nos ha llevado a la casa para que no tengamos excusa de que no tengo tiempo. Hay que buscar el tiempo para intimar con Dios. Y la primera oración que debemos tener es la que aparece en Efesios 1:17. Dame espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de quién es Jesús. Debe ser nuestra oración intencional. Señor, quiero saber, Padre, quiero saber quién es Jesús. Dame la sabiduría. Quiero leer la palabra y que tú me muestres quién es Jesús, para que haya una transformación en mi vida, para que el poder que Dios ha depositado en nosotros se haga una realidad y tengamos la fe para sanar, para echar fuera demonios, para hacer señales y milagros, para tener dominio propio, para poder actuar como Jesús actuó. Y solamente es a través de una sola cosa. Una sola cosa es necesaria, y es estar en su presencia. Y es mi invitación en este día, que tú puedas pasar tiempo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dios te bendiga.